Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, 30 de septiembre, el último día de la Biblia, la Iglesia nos invita a celebrar la memoria de San Jerónimo, un padre de la Iglesia que puso la Biblia en el centro de su vida. La tradujo al latín, la comentó en sus obras y sobre todo se esforzó para vivirla concretamente en su larga existencia terrena. San Jerónimo es el traductor de la Biblia llamada Vulgata, que es el texto oficial de la Iglesia latina. ¿Qué podemos aprender nosotros de San Jerónimo hoy? San Jerónimo dijo, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Es una llamada a poner la palabra de Dios en el centro de nuestra espiritualidad y de nuestra vida cristiana. En medio de tantas palabras vacías que deslumbran un momento, pero que se desvanecen como el humo, la palabra de Dios es viva y eficaz. En medio de tantas palabras falsas que nos llevan a la sospecha, la palabra de Dios se mantiene siempre cierta y perdurará más que el cielo y la tierra. Por eso es importante que todo cristiano viva en contacto y en diálogo personal con la palabra de Dios que se nos entrega en la Biblia. El Evangelio que acabamos de escuchar nos invita a reflexionar sobre un punto central de nuestra fe, el seguimiento radical de Jesús. Este Evangelio describe tres situaciones sobre el seguimiento para que tomemos conciencia de que nada puede haber más urgente y inaplazable que seguir a Jesús. En primer lugar, a un hombre que con gran entusiasmo quiere seguir incondicionalmente a Jesús y le dice, te seguiré a donde vayas. Jesús lo hace reconsiderar su ofrecimiento tan generoso, haciendo ver cómo hasta los animales tienen sus refugios. En cambio, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. La decisión de seguir a Jesús no puede ser el resultado de un entusiasmo pasajero, sino el compromiso de toda una vida que no ofrece garantías de seguridad. Jesús lo descubre que si quieres seguirle, has de aceptar vivir en libertad y disponibilidad. Porque seguir a Jesús no es una cosa romántica o algo del momento. Tiene que ser una decisión que se fundamente en el deseo más hondo del corazón. Después aparece otra persona a quien Jesús mismo lo invita diciéndole, sígueme. Y él reacciona pidiéndole retrasar la respuesta inmediata. Déjame primero ir a enterrar a mi padre.
Es la postura de quien decide demorar las decisiones que deben tomarse. No quiere comprometerse, pone excusas a Dios para no responder a su llamada. Jesús le respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos. La palabra de Jesús no pretende poner en discusión los deberes de la piedad familiar, sino abrir al discípulo a una nueva misión. Jesús siempre nos ofrece la vida y nos abre a un futuro nuevo. Por último, hay uno que se acerca a Jesús para decirle: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Es una buena excusa, pero es su manera de retrasar el seguimiento. Jesús le responde con la imagen del arado y le dice que nada de mirar atrás. El seguimiento solo es posible con una decisión firme y constante. No se puede jugar a dos cartas. No hay alegría más grande que seguir a Jesús. Solo siguiendo a Él es posible encontrar la felicidad y la paz del corazón. Él es la esperanza que jamás defrauda. Él es el amigo que nunca traiciona y de quien siempre podemos fiarnos. Solo siguiéndolo a Él se nos abren las puertas de la vida. Solo en una relación de amistad con Él se despierta lo mejor que hay en nuestro corazón. Solo siguiéndolo por el camino experimentamos lo que es bello y nos libera de toda esclavitud. Que el Señor nos ayude a seguirlo todos los días. Amén. Amén. Ahora presentamos al Señor nuestras súplicas.